Pero da la impresión que después de todo esto todavía, siglos después, seguimos con las mismas dudas. Y parece que si alguien como nosotros esta mañana se dirige a ustedes con el impulso y la esperanza de que entiendan que son profesores que enseñan algo fundamental para la vida, es decir, que tratan en realidad de conocer el mundo en el que vivimos y darle nombre, sea en biología, sea en matemática, sea en filosofía, sea en literatura. Al final lo que nos mueve es a mirar el mundo, ordenarlo, darle sentido, nombrarlo, sea en el campo que sea. Pero en el fondo, todo aquello que nos mueve a quienes estamos aquí presentes, independientemente de la materia que impartan, es que tenemos que abrir los ojos y ayudarles a entender, a darle sentido, a nombrar el mundo en el que viven. El mundo físico, el mundo del ser humano, el mundo social. Esa es nuestra función, no tenemos otra función. Es hacer posible que los chicos que llegan al mundo y empiezan su vida sepan de verdad al mundo en que llegan. Y para eso necesitamos justamente el lenguaje musical, o filosófico, o biológico, o matemático, o literario. Pero es el lenguaje que les ayuda a entender a dónde llegan y quién llegan. Por eso, si me permiten, sería el gran segundo consejo que nos atreveríamos esta mañana a darles. Hay tres posibles preguntas que ustedes deberían hacerse. Primero, la pregunta primera no nos parece adecuada, y es aquella que dice, ¿qué debo hacer? Y aplíquenlo a la materia que cada cual haya elegido. Matemáticas, biología, filosofía, literatura, música, da igual. Porque si ustedes se plantean qué debo de hacer, lo que están haciendo es manifestar una especie de mentalidad un poco burocrática o administrativa. Parece que están esperando que alguien experto les diga lo que hay que hacer, lo que deben de hacer. Cuando un profesor experto o experimentado o novel se plantea esta cuestión, me gustaría decirles que quizás está equivocado. La pregunta no es ¿qué debo hacer? Tampoco debe hacerse la pregunta de ¿qué puedo hacer en mi materia? Porque esto significaría tener una mentalidad muy adaptativa, muy fatalista. Tantas veces escuchamos a compañeros nuestros decir, es que no puedo hacer más, es que con estos alumnos no puedo más que hacer esto. No, esa no es la pregunta. La pregunta no es qué debo de hacer, pues parece que alguien nos dicta nuestra obligación. Tampoco qué puedo hacer, porque parece que es una renuncia de antemano. La pregunta básica que ustedes deben de hacerse en su materia es ¿qué quiero hacer? Porque eso cambia el eje de la cuestión. Ya no es el ministerio o las normas oficiales, ya no es la realidad que se le impone de modo fatal, es uno como maestro, una como profesora, los que dicen ¿qué quiero hacer con mi materia? Esa es la gran pregunta. Porque si eso se produce, lo fundamental es que el peso recae en los profesores. Por eso hemos defendido permanentemente que quienes deberían hacer los currículos son los profesores. No imponerles los currículos, sino que los currículos deberían ser elaborados por quienes realmente y a diario trabajan con alumnos. Son ellos los que saben, los que pueden entender, los que están en contacto con la realidad más profunda, más real, más vital, los que deberían de hacer este tipo de sugerencias. Y en este sentido, por lo tanto, nos gustaría lanzarles esta segunda opción. Pregúntense en cada momento qué quieren hacer
con su materia? ¿A dónde quieren llegar? ¿Cuáles son los objetivos, digamos, más profundos, más sentidos que quieran hacer? Porque si a esa pregunta la responden bien, serán, como antes dije, en la medida de lo posible, profesores felices y con sentido de su profesión. No qué debo hacer, no qué puedo hacer, sino qué quiero hacer con cada una de las materias con las cuales ustedes tienen ese compromiso. Aquí. No debemos olvidar que somos seres del lenguaje. Lo que nos define es el lenguaje. Somos personas que tienen el lenguaje como el principio de identidad básica. Porque con el lenguaje hemos construido lo que somos. Afortunadamente tenemos una enorme e inagotable confianza en las palabras. De hecho, esto es un acto de palabras. Nos hemos reunido aquí para compartir palabras. Las palabras que expresan una experiencia, como la que estamos compartiendo ahora. Las palabras que expresan sueños. Las palabras que expresan dudas. Pero al fin y al cabo, esto es una demostración clara de que quienes estamos aquí somos seres del lenguaje, que confiamos en el lenguaje para entender y para entendernos. Confiamos en las palabras como instrumento para argumentar, para emocionar, para persuadir, para civilizar, para amar. Porque con las palabras elaboramos mundo, elaboramos teoría, elaboramos relaciones, ficciones, leyes, sueños. Aunque también con las palabras podemos destruir y dañar y engañar y confundir. Pero somos, y en este espacio específicamente, personas que confiamos en la bondad de las palabras. Por lo tanto, el dominio verbal creo que debería ser una seña de identidad de cualquier profesor. No lo entiendan como una especie de petulancia falsa. Es que creo que si dominamos bien el lenguaje, si hacemos del lenguaje la materia principal, independientemente de la materia, hacemos del lenguaje la materia principal que nos permite conectar con otra mente, unirnos con otra mente. No tenemos otra posibilidad más que el contacto físico, que tiene mucho valor, o el contacto verbal. Es el lenguaje lo que nos une a otros. Es el lenguaje nuestra principal herramienta o instrumento para llegar a otros. Creemos sinceramente que, insisto, independientemente del lenguaje, de la materia con la cual trabajemos, el lenguaje nos define y nos identifica. Y en este sentido, hemos inventado el lenguaje para codificar el mundo. El lenguaje matemático es un lenguaje que intenta describir el funcionamiento del mundo, pero también el lenguaje filosófico, y también el lenguaje musical, también el lenguaje poético. Al final somos todos expertos en lenguajes que nos permiten afortunadamente entender y entender. Por eso, en el fondo, todos somos maestros de lectura. Todos. Nos gustaría transmitir la idea de que no son los profesores de lengua y literatura los encargados de enseñar a leer a los alumnos. Eso es uno de los grandes errores y de las grandes dificultades que entorpecen la enseñanza en los centros de enseñanza de todo tipo, primaria, infantil, o secundaria, o bachillerato. Porque hemos asignado una tarea a un grupo especializado de profesores, lo cual es injusto y sobre todo es profundamente erróneo. Todos somos maestros de lectura, todos enseñamos a leer texto, porque si lo piensan bien, en el fondo, la gran aventura humana ha sido tratar de codificar en textos
la experiencia de los seres humanos, la experiencia histórica. Porque son los textos los que nos permiten realmente entender, como decía antes, la experiencia de siglos, de milenios. Textos muy diversos, pero en el fondo todos en nuestras respectivas especialidades lo que estamos haciendo es enseñar a leer textos. Un texto argumentativo, o un texto histórico, o un texto filosófico, o un texto poético. En el fondo lo que están haciendo es codificar, fijar la experiencia humana. Y sea en el salón de clase, en un momento dado con matemáticas, o con biología, con griego, o con literatura, o con música, en el fondo todos estamos haciendo un ejercicio maravilloso de conexión con el pasado. Los textos humanos fijan y determinan la experiencia humana. Y todos en el mismo sentido, independientemente de los lenguajes que utilicemos, lo que estamos obligados a hacer es enseñar a nuestros alumnos a leer esos textos. Por lo tanto, nadie debería sentirse excluido de esta responsabilidad. Todos deberíamos enseñar a nuestros alumnos a leer los textos